oportunidad vamos a presentar primero a Juan Ignacio Rodríguez, proveniente de Mendoza, Argentina, nacido el 23 de abril de 1998, estudiante de la licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo y actualmente se desempeña como docente de secundaria en el Instituto San José de Carsanz y el Instituto Leonardo Murialdo. Ha impartido e imparte clases en materias como formación integral humana, antropología cristiana y construcción social del conocimiento en ciencias naturales. Participó como organizador y expositor en seminarios, conferencias y en el primer congreso Fe, Arte y Mito en 2022 y en las jornadas de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. Con la ponencia El paso de la metafísica clásica a la moderna, la ruptura de la cadena del ser en la condena de 1277. Ha publicado artículos como miembro del equipo de la Academia de las Cuatro Plumas del señor Bombadil y como miembro del equipo de Amafuerte, enfocado en las obras de Tolkien y Chesterton, sumado a otros autores de la filosofía y la literatura. En sus tiempos libres administra la cuenta de Instagram Decime Negro, orientada a la divulgación filosófica y cultural. Y nos va a hablar sobre la poesía, orden y asombro en Chesterton, una interpretación estética. Un aplauso para él, por favor. La segunda charla la vamos a tener a cargo de Fernando Bermúdez, abogado y profesor de grado universitario en Ciencias Jurídicas, egresado de las Facultades de Derecho y Filosofía en Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor en Derecho egresado de la Facultad de Derecho en la UNCuyo, profesor titular de Problemáticas del Conocimiento de la Facultad de Derecho de la UNCuyo y de Filosofía Jurídica, Argumentación y Retórica de la Universidad de Mendoza. Director de la Diplomatura de Retórica y Argumentación Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNCuyo. Secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y director del Club de Lectura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Y nos va a hablar sobre Chesterton y la defensa del relato policial. También un fuerte aplauso para el doctor. Los dejo con Juan Ignacio Rodríguez. Gracias, Juan. Bueno, bien. Les confieso que nunca he tenido que exponer en un evento de tal magnitud, así que todavía están a tiempo de huir. Les advierto que el Congreso no acepta reembolso, así que queda bajo sus... Bien, vamos a dar inicio a la charla. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Palabras de nuestro Señor, rescatadas por San Mateo, y que en mi parecer empapan de pies a cabeza a ese hombre que se llamó Gilbert Keith Chesterton. Lo común es que los que hablan de tan queridísimo autor se refieren a él con adjetivos como sabio, ingenioso, grande. El mismo Borges, que era un admirador de su obra, lo calificó como un genio, un gran prosista y un gran poeta. No digo que esté mal, pero yo creo que la palabra que mejor contiene tanto a su obra como a su persona en sí es una sola: pequeño. Su hermano Cecil contaba que Chesterton se paseaba por la calle con una capa y bajo de la capa una espada, siempre esperando al tanto de que una aventura lo sorprendiese en su vida cotidiana. Algunos dirán que eso es locura. Yo también dije, este tipo está loco. Hasta que me di cuenta que era humildad. Una total apertura a la espectacularidad de la vida. A Chesterton lo conocí cuando tenía 15 años, pero creo que no lo descubrí realmente hasta que leí El hombre que fue jueves. Mi primera impresión al leerlo fue: esto es una avalancha de sabiduría, es algo, no sé, está trascendiendo niveles que yo no entiendo. Y lo primero que hice fue buscar una foto de él. Yo nunca había visto una foto de él, entonces yo esperaba un tipo barbudo, con sombrero, con traje y sombrero, rodeado de libros y mirada serena. Vieron que hay muchos autores que tienen mirada así como diciendo: soy más inteligente que vos. Y fue una sorpresa cuando lo primero que encontré estuve un señor gordinflón, de bigote y dientes chuecos, y tomando la mano de una niña. Un tipo rarísimo, sin duda muy estrafalario. Nada parecido a lo que yo comprendía en ese entonces por intelectual. Me embarqué más en la obra, no obstante, de ese extraño sujeto, y poco a poco aprendí que bajo esa barriga había un hombre pequeño. Y su grandeza no era sino accidente de su pequeñez.
Poesía, orden y asombro son los tres conceptos que coronan esta ponencia y que los invito a abordar en dos de sus escritos más famosos. En efecto, El hombre que fue jueves y La esfera y la cruz. Vamos a utilizar otras ideas también expuestas en su biografía de Santo Tomás de Aquino y en el capítulo de ortodoxia, uno de los más famosos, que es La ética en el país de las hadas. Bien, El hombre que fue jueves y La esfera y la cruz, pienso yo, son, a mi parecer, dos libros indispensables y también recomendadísimos para quien quiera embarcarse en la obra literaria de Chesterton. Y es gracioso cómo ambos inician en sus respectivos primeros capítulos con un planteo estético. Estético, hay que hacer una aclaración acá porque yo la otra vez le explicaba a mis alumnos sobre la rama de la estética, la rama de la filosofía que aborda los principios de la belleza y los principios del arte, pero yo les dije estética y ellos lo relacionaron con esa expresión que usan los chicos de hoy de reestético. No sé si lo han escuchado. Bueno, yo le dije, no tiene nada que ver, chicos. Entonces hago este paréntesis. Estética como aquella rama de la filosofía que aborda los principios de la belleza. Bueno, ambos libros, coinciden en sus principios en cuanto cada uno inicia con dos puntos destacables. Una situación dialéctica, donde dos personajes discuten, y justamente un planteo sobre la belleza, sobre el orden, sobre la armonía. En El hombre que fue jueves, dos desconocidos debaten acerca de la naturaleza de la poesía, y por su parte, en La esfera y la cruz, abre la historia con una discusión un poco en el aire, que concluye de manera abrupta con uno de los personajes bajando por la bóveda de la Catedral de San Pablo. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Esa inicial estructura temática, tanto en una como en la otra, le servirá al autor para dar puntapié a su relato. Y se refleja ahí nuestro tridente a tratar: poesía, orden y asombro en Chesterton. Veamos nuestro primer título, El hombre que fue jueves, que gira en torno a un policía, Gabriel Syme, quien se infiltra en un círculo anarquista en el cual le dan el sobrenombre de Jueves. Pero nos vamos a quedar solamente en su secuencia inicial, subtitulada Los dos poetas de Saffron Park. Dos poetas, uno de ellos, nuestro protagonista, que llega a ese barrio haciéndose llamar como un poeta del orden, y un segundo anarquista de cabellos rojos, un segundo que es un anarquista de cabellos rojos llamado Lucian Gregory. Chocan las potencias, la gente se agrupa alrededor de ellos a escuchar qué tienen para decirnos, y nace ahí nuestra primera cuestión: ¿es más poético el orden o el caos? Es tremendo como para Gregory, el poeta anarquista, hablar de un poeta del orden le parece como algo inadmisible. Es una total contradicción, dice, expresando, como les cito lo que dice Gregory: el artista niega todo gobierno, acaba con toda convención. Solo el desorden place al poeta. De otra suerte, la cosa más poética del mundo sería nuestro tranvía subterráneo. Acá hay más o menos como una concepción que se tiene en nuestros días del arte como algo revolucionario, algo subversivo, algo antisistema. Y vean que termina Gregory diciendo: de otra forma la cosa más poética del mundo sería un tranvía. Y con toda la ironía chestertoniana del mundo, Syme responde, y así es, en efecto. ¿Cómo? Las caras cansadas de los pasajeros, la monotonía de ir y venir al mismo lugar, la tediosa seguridad de saber que te vas a tomar, hablemos en el término micros, que te vas a tomar el mismo micro y vas a llegar al mismo destino, y mañana va a pasar lo mismo, te vas a tomar el mismo micro, vas a llegar al mismo destino. Esa monotonía, ese tedio, esa tediosa seguridad. ¿Qué hay de poético en eso, diríamos nosotros? Y Syme nos dice que lo raro y hermoso es tocar la meta, lo fácil y vulgar es fallar. Cada vez que un tren llega a su estación, es una victoria del hombre contra el caos. Y en definitiva, lo poético es que las cosas salgan bien. Que el hombre tenga dos brazos, que el sol salga y se esconda. Cuestiones que consideramos lo normal son al fin y al cabo la máxima expresión de la armonía. La enfermedad es sublevación, la salud es belleza. Lo que se esconde tras esa mentalidad del anarquista entonces no es tanto una postura rebelde, sino es una postura de descontento ante lo que son las cosas.
Lo normal es orden, y el orden es poesía. Aristóteles lo explicaba así al decir que existen dos tipos de artes. Artes que se encargan de complementar la naturaleza eficiente, como es el caso de la medicina, que complementa con la salud la naturaleza enferma, y artes dedicadas a imitar la naturaleza. Este segundo tipo de artes, que son propiamente la poesía, la pintura, las bellas artes, buscan imitar la realidad. Es captar lo más perfecto posible a las cosas por el placer que nos produce a nosotros asimilar y contemplar una realidad. Un ejemplo bastante directo es el ejemplo del teatro. El teatro, cuando tanto el montaje, la producción, los actores, cuando hay naturalidad en esa expresión, uno se siente cautivado por eso. Si notamos que hay artificialidad, falta de naturalidad, obviamente no sentiríamos la misma impresión, no tendríamos la misma impresión. Y esta imitación de la realidad no es necesariamente agradable, cabe aclarar, porque, por ejemplo, convengamos que la Piedad de Miguel Ángel no es un momento agradable en nuestra historia, pero hay algo ahí que nos cautiva. Es la captación de los rostros, es la pulcritud y, por supuesto, los sentimientos que nos inspiran a nosotros también. Y esa es la cuestión. Las artes se imitan con un fin ético, para disponer a nosotros acciones, reacciones, conductas. Y cuando con más agudeza el arte imita la realidad, pues mejor transmitirá su mensaje. Un ejemplo que se puede dar hablando del teatro es el ejemplo que a Chesterton lo menciona un montón de veces, que es la obra de Macbeth. Que uno lee Macbeth y ve cómo el personaje Macbeth se va corrompiendo. Un cuadro lamentable, la verdad. Es la expresión de la injusticia, de la corrupción, del vicio. Y lo que, creo que no me acuerdo en qué libro lo dice Chesterton, pero dice, lo que nos cautiva de Macbeth no es justamente... no es que vamos a ser como Macbeth, es que lo que nos estamos viendo en esa naturalidad, en esa imitación de la realidad, es aprender que alejarse del vicio y poder apreciar la virtud. Aprender lo que está mal y poder alejarse de él, repeler los vicios y abrazar la virtud. Otro ejemplo también, capaz más cercano a nosotros, es la muerte de Boromir en El Señor de los Anillos, que los que me conocen saben que Boromir es mi personaje favorito de la obra y eso siempre genera muchas controversias. Entonces yo digo mi personaje favorito es Boromir y todos dicen, pero ¿cómo va a ser Boromir? Si Boromir es el traidor, es el que quiso robarle el anillo a Frodo. Yo digo, no, pero no es eso lo que me cautiva, sino justamente porque en cierto sentido me veo reflejado en Boromir. Y en cierto sentido también me cautiva la redención, me inspira la redención final de Boromir en su muerte. Eso es a lo que nos referimos al decir que el arte imita a la realidad, para disponer cierto orden en el alma. En poesía, poniendo un ejemplo más ameno al tema, recuerdo los versos de Martín Fierro. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista, y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. No es solamente la rima, es el valor que se esconde ahí adentro. En este caso, el cuidado de los ancianos, reflejado en algo tan natural como un animal. Pero para comprender esta tarea de la imitación, el artista debe primero descubrir el orden que guarda el mundo. El anarquista no ve la belleza y le decepciona algo tan cotidiano como que un tren llega a su destino. Pero el poeta del orden, explica Chesterton, exige saber apreciar. Exige una razón dispuesta a admitir que las cosas son. Para el poeta realista, leo, la mente fuerza a la imaginación hacia afuera, porque las imágenes que busca son cosas reales. La flor es una visión porque no es un sueño. Este es para el poeta la extrañeza de las piedras y árboles y cosas sólidas. Pero no es solo la realidad es esta. La realidad es esta. Es, para el realista, toda cosa, aunque sea momentánea, guarda cierto valor. Hasta el hecho más insignificante, ordinario y normal, puede conducir a las verdades más altas.
Las cosas más ordinarias son más valiosas que las cosas extraordinarias. Más aún, son más extraordinarias. O como dirá en la Esfera y la Cruz, en otro capítulo que no vamos a tratar hoy, pero dice: anunciamos por carteles luminosos que un hombre se ha caído de un andamio. Pero que el hombre no se caiga de un andamio es realmente más sensacional. Y es también 1000 veces más común. ¿Lo ven? Hay un cierto optimismo en el sentido común de una perspectiva realista, que encuentra la belleza en un hecho tan común como que ahora todos nosotros estemos vivos. Indaguemos un poco más en esta última idea a partir del segundo libro, que es La Esfera y la Cruz, que también inicia con un debate. En efecto, nuestro primer capítulo se llama Discusión un poco en el aire, y con un planteo sobre la belleza. La diferencia es que acá vamos más allá de la imitación de la realidad del arte para hablar de la realidad misma. Nos encontramos a bordo de una enorme máquina voladora y junto a nosotros hay dos personajes: un sabio monje llamado Miguel y un acérrimo cientificista llamado Lucifer. No voy a detenerme en esa discusión, pero las invito a leerlo porque es impresionante la discusión que tienen. Me voy a centrar en el fin de ella, que es cuando en un arrebato de enojo Lucifer lo empuja al sabio Miguel desde la máquina monstruosa esa, y Miguel queda tendiendo de la cruz de la catedral. Y poco a poco va descendiendo, ayudado, para sorpresa de todos nosotros, por un personaje del hombre que fue Jueves, lo que muestra que hay como una relación entre los dos libros. Y en la medida que el monje desciende, narra Chesterton, no deseaba sino pararse y admirar. Les leo un poco de esto. Había pasado la puerta, Miguel, como si entrara en otro infinito, bajo la bóveda de un firmamento hecho por el hombre. El oro, el verde y la púrpura del poniente no estaban en nubes informes, sino en formas de serafines y querubines, en terribles formas humanas con plumajes inflamados. Los astros no estaban arriba, sino muy abajo, como estrellas caídas en constelaciones no dispersas. Ambos sujetos descienden desde la cúpula, atravesando la bóveda, y Miguel se queda maravillado por el esplendor de su arquitectura y de sus frescos. Y se presenta ahí esa contemplación del arte que hablábamos recién, que identifica la belleza de la naturaleza con la belleza, en este caso, del arte de la catedral. Un firmamento hecho por el hombre. Sin embargo, su guía, este personaje, el hombre que fue Jueves, lo intercepta diciendo: no, las cosas bonitas no están aquí, las cosas bonitas están abajo. ¿Qué cosas pueden haber más bellas que el arte? Y ahí el autor vuelve a hacer patente eso, la espectacularidad de lo cercano. Les sigo leyendo. Cuando se abrió la puerta y con sorpresa indescriptible se halló en el nivel familiar, en una calle llena de rostros humanos, con casas y hasta faroles más altos que su cabeza. Se sintió de repente feliz y de repente indescriptiblemente pequeño. Se figuró que había vuelto a ser niño, puso los ojos en el pavimento, seriamente, igual que hacen los chicos, como si fuese cosa aprovechable para algo divertido. Vuelve a asomarse ese optimismo realista que reivindica nuestra sensibilidad, lo corporal, lo tangible, lo material. Vuelve a hacer eco esa frase que mencionábamos recién: enamorarse es más poético que caer en la poesía. Justamente porque lo más común es lo más extraordinario. Es un optimismo que emerge cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, como le acaba de pasar a nuestro personaje, cuando se ama, cuando se es perdonado. Es un optimismo que surge de ese agradecimiento. Y ese es el punto, esa es la clave en Chesterton. El anarquista nunca podrá estar abierto a la belleza. El pesimista jamás podrá sentirse agradecido. Solo quien sea pequeño podrá amar realmente y podrá vislumbrar lo divino en lo terrenal. Quien aborrece lo sensible, lo terrenal, nunca podrá apreciar la profundidad de las palabras, y Dios vio todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Es necesario un toque de humilde realismo, una dosis de sentido común para amar la armonía de las cosas, para amar la armonía de lo común. El realista se deja llevar, agradecido por algo tan común como poder caminar. Pero hay otra reacción frente a la belleza de lo real que se nos presenta y que va a la par del agradecimiento: el asombro. La filosofía de Chesterton es la filosofía del asombro agradecido.
El escritor revela que es algo que aprendió de los cuentos de hadas, que dice, en los cuentos, dice, se despierta cierto instinto de asombro ante lo que puede llegar a pasar. En un cuento, ¿qué se espera detrás de una puerta? Es un enigma, es un misterio. Pero en la vida, el asombro recae justamente que lo que pasa, pasa de cierta manera. Obviamente después Chesterton indaga más en la idea, pero no nos vamos a detener acá porque se va a hacer muy amplio. Pero bueno, en la vida el asombro nuestro es que justamente lo que pasa, pasa de cierta manera. Es un decir que gracias a Dios que voy a abrir esta puerta y no va a estar un dragón afuera esperándome. Y después pensarle y decir, gracias a Dios que no me está esperando un dragón allá afuera. Ahí está la maravilla. Ahí está lo milagroso de la existencia. No, perdón, me estoy salteando. La vida ya de por sí es sorprendente por eso. Un científico dirá que una hoja es verde porque no pudo haber sido de otra manera, pero el optimista del realismo dirá que celebrará que esa hoja es verde, justamente sabiendo que pudo haber sido de otro color, que pudo haber sido escarlata, que pudo haber sido amarilla. Entendemos que las cosas se han hecho, y ahí está lo asombroso, en que las cosas son, y gracias que son, y gracias por cómo son, y gracias a quién. Pues a quien las ha hecho. Ahí está la maravilla, ahora sí. Lo milagroso de la existencia es existir. Siempre he sentido que los hechos eran milagros, en el sentido que son asombrosos. Y pensándolo en el sentido más estricto, eran premeditados, eran voluntarios, eran deliberados. Si la vida es como un cuento, exige la existencia de un creador. Todo hombre de la calle podría no haber sido. Cualquiera de nosotros podría no haber sido. El que tiene al lado de ustedes podría no haber sido. El asombro no es ante lo extraordinario, sino que es mucho más modesto. Es ante el orden de lo ordinario. En la Feria de la Cruz, cuando Miguel finalmente está en la calle, vivencia ese asombro y ese agradecimiento después de escapar de la muerte. Y les sigo leyendo acá. Y perdí la página. No puede ser. Chan, chan. Acá está. ¿Acaso era el más feliz de los hijos de los hombres? Porque en el insufrible instante que pasó colgado y a punto de caerse, en la cúpula de San Pablo, el universo entero había sido destruido y se había vuelto a crear de nuevo. Una armonía que existe por alguien que lo eligió de esa manera. Ahí recae la humildad frente al don de la existencia. Y ahí es cuando Dios se revela a los pequeños. Y ahí es cuando Dios se revela a los humildes. Y así como muchas veces nos admiramos de la vastedad del cielo o del océano, Chesterton nos pregunta, y bueno, si nos admiramos de la vastedad del cielo, ¿por qué nos admiramos de su pequeñez? Porque si fuese un universo caótico, sí viviríamos un sinfín de posibilidades y un sinfín de anomalías. Entonces yo abriría esa puerta y podría haber un dragón. Pero la armonía, esa economía de la belleza, esas proporciones de las cosas, hacen que lo veamos y digamos, qué limitado, qué frágil, qué inconmensurable. Qué valor guardan las cosas al entender que se pueden perder. Qué valor guarda el orden cuando entender que ese orden puede ser corrompido. El monje que protagoniza aquel capítulo había experimentado justamente la fragilidad de la vida, y es un privilegio entonces tener acceso a las cosas creadas y estamos agradecidos por eso. En ese sentido, Chesterton era grande, En ese sentido, Chesterton era grande porque era pequeño. Fue un maestro del sentido común porque supo agradecer por lo común. Y su profunda perspectiva de la vida no era sino fruto de saber que esa vida no era suya. En fin, conforme a este planteo no hace falta ir a una galería de arte o leer poesía para poder apreciar la belleza. Todo esto son conductos hacia las simples proporciones que se presentan frente a nosotros, como la forma en que están ordenadas unas baldosas en el piso. ¿Ven? En la armonía de lo cotidiano, como que ese tranvía llegue a su destino, que parece algo monótono, pero gracias a Dios
Gracias Dios que lo quiso así. Dice Chesterton que Dios se alegra de la monotonía. Es así como un niño se alegra de un juego que ya ha jugado 100 veces. Muchas veces nos ha pasado que cuando mostramos algo a los niños que les gusta, el niño te ve así y dice, hacelo nuevo. De nuevo, hasta que un punto se nos cansa, le pega una patada, no, mentira. No, no, pero ven que muchas veces a los niños les encanta esa monotonía de jugar 100 veces el mismo juego, ven. Así también Dios se alegra de la monotonía de las cosas. Tal vez frente a la rebuscada excentricidad y creatividad que busca el arte moderno y el mundo moderno, hay que reivindicar, rescatar la naturalidad de lo creado. Frente al pesimismo, al anarquismo, ser optimistas y agradecer por la armonía de lo real. Contra el orgullo, la pequeñez de Chesterton, una humilde apertura a asombrarse en nuestra vida diaria, portando una espada bajo la capa. Muchas gracias. No sé si ¿les parece dar comienzo a la segunda charla y al final hacemos un espacio de preguntas en internet? La dos. Ahí lo doble. Todavía no encuentro. Es como complicado. ¿Dónde? Arriba. Oh, que no, es así. Ah, gente inteligente. Ahí está, estamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, a los agradecimientos cordiales a Juanma, a Juan Tomás, a Mary, a Juan. Impresionante la exposición, realmente. Felicitaciones, muy buena el aporte que hizo. Bueno, ¿qué les voy a compartir a ustedes en estos 15 minutos medios tiránicos que nos han pasado los organizadores? Es un poco ver los argumentos que plantea Chesterton al relato policial. Nosotros estamos acostumbrados a Chesterton como creador de relato policial, como creador de personajes, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ver ahora cuáles son las razones que invoca él de por qué tenemos que leer relato policial y por qué es tan importante el género. Estamos hablando generalmente de un género de segunda o un género colateral o secundario, pero para Chesterton era la literatura misma. Era lo más importante, entre otras cosas, que él consideraba. Y esto lo vemos, en primer lugar, diciendo que no era meramente un recurso literario. Es decir, Chesterton no solo escribió relato policial porque le parecía, porque le gustaba, ni tampoco por una necesidad alimentaria, ¿sí? Siempre está la anécdota que la mujer se enojaba cuando lo veía leyendo y no escribiendo. Entonces tenía que estar escribiendo cuentos para poder subsistir en su familia, ¿no? Pero voy a tratar de demostrar que en realidad el relato policial es mucho más que esto. Y lo vamos a ver en estos 4 puntos que lo vemos ahora, ¿no? Primero, que Chesterton fue un auténtico lector de relato policial. Estaba enamorado del género, le encantaba. En segundo lugar, como defensor del género, y vamos a ver cómo lo justifica, desde dónde lo justifica. En tercer lugar, como creador de relatos policiales y de personajes extraordinarios. Y por último, su propia historia, él la considera una historia de detectives. Uno tiene que llegar al último capítulo de autobiografía para leer algo del padre Brown, porque durante toda la obra no dice nada, y recién en el último capítulo habla del padre Brown y lo asemeja a su vida, ¿sí? Bueno, voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de todo esto. Primero, Chesterton como lector de relatos policiales. Como dije anteriormente, le encantaba el relato. Fíjense, yo acá he ido seleccionando algunos argumentos, los voy a compartir, me parece que son muy buenos. Él dice en un ensayo, en tanto una historia de asesinatos o de asesinos es una historia de suspenso, pienso que la curiosidad sobre ella es natural y perdurable.
Personalmente prefiero misterios imaginarios sobre crímenes imaginarios, donde un perfecto policía agente corre tras un ideal delincuente. Me gusta tanto que cuando no consigo uno para leer, me siento arrastrado al horrible impulso de pensar en escribir en uno de ellos. Pero a la pesar de responsabilidad de un crimen real, parece que aplasta algo tan delicado como una novela de detectives. Como dijo un crítico el otro día, con profunda verdad, una novela de detectives es realmente un cuento de hadas. Esto daría para charlar toda la tarde, pero avanzamos. En segundo lugar, él también criticaba mucho la falta de tiempo que se le dedicaba al relato. Es decir, ¿por qué los autores no le dedicaban tiempo a esto, no? Fíjense lo que dice acá. Hay muchas formas artísticas totalmente legítimas y casi relegadas al olvido. El relato policial, la farsa, los libros de aventuras, el melodrama, la canción de música hall. La verdadera maldición que pesa sobre ellos no es que se les preste demasiada atención, sino que no se les presta la suficiente, dice Chesterton. Y en segundo lugar, también Chesterton insiste mucho en la importancia de los cuentos, de los relatos. Él dice, el hombre necesita leer historias, que nos cuenten historias, ¿no? Fíjense lo que dice acá. La gente necesita historias de detectives, necesita de farsas y melodramas. Las canciones cómicas, y ante cualquiera que tenga la honradez de volcar una inspiración en estas otras formas de arte, se abre un camino hacia campos muy fértiles y variopintos todavía por descubrir, ¿sí? Bueno, acá Chesterton como lector de relatos. En segundo tenemos a Chesterton como creador de relatos policiales, ¿no? Tenemos ahí al padre Brown, que es un poco uno de los grandes personajes que crea, ¿no? Vemos que tuvo grandísimas obras, ¿no? El Club de Negocios Raros, bueno, toda la saga del padre Brown, El hombre que sabía demasiado, El poeta de los lunáticos, Cuatro granujas sin tacha, Las paradojas de Mr. Pond. Esto también devino en la creación de personajes fantásticos, ¿no? Por ejemplo, Basilio Gran, el padre Brown, Ornell Fisher, Gabriel Gale, Mr. Pond. Gabriel Sim lo dejamos afuera porque creo que El hombre que fue juez fue más que un relato policial, por eso lo dejamos aparte, ¿sí? Como decía anteriormente, su propia historia es la asemeja a una historia de detectives, ¿no? Solamente les voy a leer un pasaje de autobiografía que me parece notable, ¿no? Él dice, esta historia, la suya, por tanto solo puede acabar como una historia de detectives, con respuestas a sus particulares preguntas y con una solución al problema planteado inicialmente. Miles de historias totalmente diferentes, con problemas totalmente distintos, han acabado en el mismo punto y con los problemas resueltos. Pero para mí, mi final es mi principio. Y la aplastante convicción de que existe una llave que puede abrir todas las puertas me devuelve a la primera percepción del glorioso regalo de los sentidos. Hablo que hablaba muy bien Juan, ¿no? Y la sensacional experiencia de la sensación, ¿no? Su propia historia como una historia de detectives. Ahora bien, pasemos al tema de la ponencia. Chesterton y su defensa del relato policial. Primero tenemos que decir que Chesterton hace una doble defensa. Primero es una defensa en general de la ficción, de la fantasía y la imaginación. Y en segundo lugar, del relato policial. Podríamos decir incluso que el relato policial sería parte de la defensa general, ¿no? Pero vayamos a la primera defensa, que es de la fantasía en general. En un ensayo que se los recomiendo, que es La ficción como alimento, fíjense lo que dice Chesterton. Dice, los seres humanos no pueden ser humanos sin algún campo de fantasía o de imaginación, de alguna vaga idea de la novela de la vida, o incluso de algunas vacaciones de la imaginación, en la novela, que es el refugio de la vida. El hombre no puede ser humano sin un campo de fantasía e imaginación. Toda persona sana debe alimentarse tanto de ficción como de realidad en algún momento de su vida. Porque la realidad es una cosa que el mundo le da a él, pero la ficción es algo que él da al mundo. Y que esto no tiene nada que ver con que el hombre sepa escribir y mucho menos con que sepa leer. Acá tenemos una primera defensa. Ámbito de ficción y ámbito de realidad. Tratando de improvisar un poco la explicación de esto, no tenemos tiempo para explicarlo ahora, yo acá improviso 3 razones del por qué el mundo de la ficción, ¿sí? Acá podemos concluir 3 cosas. Primero, que el mundo de la ficción es necesario, ¿por qué? Primero, porque nos brinda un reflejo, una anticipación y un estímulo del hombre y su misterio. En segundo lugar, porque nos permite acceder al mundo invisible, a través del mundo poético, al mundo ideal. Y en tercer lugar, porque nos recuerda nuestra condición de peregrinos. Estas 3 razones podríamos explicarlas, pero no tenemos tiempo, pero la dejo planteada. Si quisiéramos resumirlas para explicar un poco el papel de la realidad y la ficción, podríamos decir justamente esto, que acá tenemos la auténtica cultura. Una auténtica cultura, ¿por qué? Porque implica esta relación íntima entre la realidad
y la ficción. En esa pretensión real de lo que soy y esa ficción imaginativa de lo que puedo ser o de lo que debo ser. Y acá aparece un poco el papel de la literatura. La literatura me anticipa aquello que puedo llegar a ser, pero que todavía no soy, pero que soy consciente que puedo llegar a ser. ¿Sí? Por eso él decía, algo muy bonito, él decía en Ortodoxia, el hombre común vive siempre con un pie en la tierra y con otro en el país de las hadas, ¿no? Entre realidad y ficción. Bueno, esto no tenemos tiempo para desarrollarlo, lamentablemente, pero vamos al relato policial. Ahora sí, ya vamos a la defensa del relato policial. Yo acá también he improvisado 5 razones que invoca Chesterton del por qué es tan importante este género. La primera, porque es la literatura más antigua y popular. Segundo, porque promueve el bien común. Tercero, da una visión romántica de los detalles de la cultura. En cuarto lugar, nos recuerda que vivimos en un campo de batalla. Y la última, que es un poco la más importante, es toda la literatura del hombre. Ahora bien, ¿por qué todo esto? Aquí he seleccionado párrafos que explican un poco las razones. Es la literatura más antigua y popular. Fíjense lo que dice. El primer valor esencial del relato policial es el ser la más antigua y única forma literaria popular que expresa algo de la poesía de la vida moderna. Esta mañana hablamos de la importancia de la ciudad en Chesterton, ya que lo vemos claramente. Esto de la poesía de la vida moderna, ¿no? Los hombres vivieron en imponentes montañas y bosques eternos durante siglos hasta darse cuenta que eran poéticos. Podría deducirse entonces que para algunos de nuestros descendientes, las chimeneas serían lo mismo sublime que la cima de las montañas. Y los postes de luz les parecerían tan antiguos y naturales como los árboles. En este sentido dice, en esto de ver la gran ciudad como algo salvaje y evidente, el policial es ciertamente nuestra Ilíada. Esto también es muy profundo. Todos deben haber notado que en estas historias el héroe o el investigador recorre Londres con algo de la soledad y libertad de un príncipe de cuentos de hadas. Que en el transcurso de ese viaje incalculable, un ómnibus común y corriente adquiere los colores de una nave fantástica. ¿Sí? En segundo lugar, promueve el bien común. El policial no solo es una forma literaria o artística, dice Chesterton, también presenta verdaderas ventajas a la hora de promover el bien común. Esto lo voy a explicar aparte. Tercer lugar, no una visión romántica de los detalles de la civilización. Fíjense lo que dice. Todo lo que atienda, como incluso las fantásticas minucias de Sherlock Holmes, a afirmar esta visión romántica de los detalles de la civilización, o a remarcar ese carácter profundamente humano de las piedras y las tejas, es bueno. Es bueno que el hombre promedio cualquiera, adquiera la costumbre de mirar con imaginativa atención a 10 hombres en la calle, aunque solo sea el caso de que el 11º resulte ser un gran ladrón. ¿Sí? En cuarto lugar, nos recuerda que vivimos en un campo de batallas. Si bien la tendencia constante del viejo Adán, escuchen esto, es rebelarse contra la civilización, predicar la divergencia y la rebeldía, él dice, los policiales nos recuerdan que la propia civilización es la más escandalosa de las divergencias y la más romántica de las rebeliones. Al centrarse en los insomnes centinelas que vigilan los más recónditos rincones de la sociedad, nos recuerda que vivimos en un campo de batalla, que estamos en guerra contra el mundo caótico y que los criminales, los hijos del caos, no son más que los traidores que acechan detrás de nuestras puertas. Y por último, el relato es toda la literatura del hombre. Fíjense por qué lo que dice Chesterton, ¿no? La literatura es la literatura de la fuerza policial es entonces toda la literatura del hombre. ¿Por qué dice Chesterton? Porque está basada en el hecho de que la moral es la más oscura y atrevida de las conspiraciones. Nos recuerda que el imperceptible sistema policial que nos rige y nos protege es solo una exitosa suma de caballeros errantes. Pero en definitiva, el dilema moral del hombre. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué promueve el bien común? Acá me quisiera detener. Y acá también improvisé 4 razones, que me parece también con muchísima profundidad, ¿no? Primero, porque nos recuerda que no podemos abandonar la ciudad. Nos tenemos que hacer cargo de las cosas. En segundo lugar, porque nos recuerda que las cosas se aman primero y luego se mejoran o arreglan. En tercer lugar, que nos recuerda que para amar las cosas hay que ser optimista. Y por último, nos recuerda el valor del hombre común. Ahora bien, fíjense lo que dice Chesterton respecto de esto. Es impresionante, ¿no? Esta es la gran caída. La caída por la cual el pez se olvida del mar, el buey olvida la pradera, el trabajador se olvida de la ciudad.
Todo hombre se olvida de su entorno y en el sentido más pleno y espiritual se olvida de sí mismo. Esa es la verdadera caída de Adán y es la caída espiritual. Hemos abandonado la ciudad. Hemos dejado de hacernos cargo de aquello que es propio de nosotros. En segundo lugar, se puede decir que el pesimista es un rebelde, pero no lo es, dice Chesterton. Estamos equivocados. Primero, porque se necesita algo de alegría para seguir rebelándose. Y en segundo, porque el pesimista apela al lado más débil de cada uno. El pesimista, es consecuencia, es tan popular como un cantinero. En cambio, el verdadero rebelde, ¿quién es? Es el optimista. Que por lo general vive y muere en un intento desesperado y suicida de persuadir a los demás de lo bueno que son. Por eso toda gran revolución, me equivoqué, desde Isaías hasta Shelley, ha sido un optimista, todo revolucionario, perdón. Estaban indignados, pero no tanto porque la existencia fuera espantosa, sino por lo mucho que tardaban los hombres en notar que era espléndida. Lo que decía Juan, ¿no? El profeta apiedrado no es un pendenciero ni un sabotador. Es sencillamente un amante rechazado. Sufre de un amor no correspondido hacia las cosas en general. ¿Sí? Ya acá de vuelta Chesterton sale a la defensa, ¿no? He descubierto que la humanidad tiende, no de modo fortuito, sino eterno y sistemático, a tirar oro a las alcantarillas y diamantes al mar. He descubierto que todo hombre está predispuesto a decir que la hoja verde del árbol es un poco menos verde de lo que es en realidad. Y que la nieve navideña es un poco menos blanca. Por lo tanto, se me ocurrió que cada quien, por humilde que fuera, debía ocuparse antes que nada de defender las cosas. He llegado a la conclusión de que lo más que necesita, cuando todo el mundo desprecia al mundo, es un defensor. Toda gran literatura, termino con esto, ha sido una gran alegoría de una visión del universo entero. La Ilíada es grande solo porque la vida es un combate. La Odisea porque la vida es un viaje. Y el libro de Job porque toda vida es un enigma. Hasta el melodrama o la novela policial más vulgares pueden ser buenas si expresan algo del goce que se siente al pensar en posibilidades siniestras. Por eso, para terminar, volvemos a Chesterton. Y con esta recomendación. Necesitamos de historias de detectives, de farsas, de melodramas y canciones cómicas. Nada más. No, al contrario. Para el ordenado, levantan la mano, dicen a quién va dirigida la pregunta y la hacen así. Y hay preguntas. No son tímidos. No cobran por preguntas. No sé, vamos a ver. Para los dos en realidad, que hablaron de esto del asombro por ordinario, ¿no? Y ¿cómo podemos hacer para, porque estos autores, digamos, en este caso, lo hacía especialmente tal vez a través de, ¿cómo es que se llama?, de sus escritos. Hay incluso por otro que hicieron a uno de los casos del padre Brown, en el que el caso gira en torno a un perro y la cuestión es que creen que el perro en realidad es un ser mágico, místico, qué sé yo, y en realidad el caso se resuelve cuando el padre Brown trata al perro como un perro que perdió un juguete, entonces se puso triste y bueno, terminó encontrando el arma del caso, ¿no? Lo hacían ellos, Chesterton y los otros autores, lo hacen a través de esto, como podemos hacer nosotros. No, bueno, respondo. Sí, a ver, me parece que cada uno tiene que ver la forma. Chesterton era literato, era periodista, escritor, artista. Creo que cada uno de nosotros tiene que ver la forma, pero creo que podemos coincidir en la actitud ante las cosas, ¿no? Un poco lo que decía Juan, esto de ver lo extraordinario y lo ordinario y ver la importancia de la realidad, ¿no? Yo me quedo mucho con el Chesterton de que trata de estimular mucho la imaginación y la fantasía, ¿no? Como
como la pata que me falta, si bien que me ayuda a ver la realidad, pero necesito también plantearme el deber ser. Entonces creo que la literatura ahí, creo que nos puede dar ese aporte que me parece que es fantástico, del contraste, ¿no? De aquello que si no hago puede pasar, por ejemplo, una novela, digamos, que plantea una cuestión crítica, o desde algo que plantea algo bueno, digamos, ¿no? Bueno, que acá los autores, Lewis y Tolkien, lo han planteado notablemente, ¿no? Pero creo que plantear eso, es decir, cada uno lo tiene que ir viendo conforme a su vida, conforme a su apostolado, conforme a su actividad, pero me parece que va por la actitud ante las cosas, que creo que ahí es la mejor enseñanza de Chesterton, ¿no? Eso. Yo creo que en parte entiendo que es una cuestión difícil verlo desde el punto, más en una sociedad donde hemos perdido el hábito de la contemplación y del ocio, pero justamente son a través de los libros y a través de vez en cuando darse un tiempo y entre todo el lío de nuestra vida cotidiana, para darse un tiempo y decir, pará, ¿qué estoy viendo? Que eso yo muchas veces se lo remarco a mis alumnos que viven siempre en el día a día y siempre viven con el tiki-tiki y de recopilar información con cada cosa que ven. Y yo le digo, no, bueno, pará, detenete a pensar. Esto que estás viendo, pensalo un poco. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Por qué estoy creyendo que es así? ¿Por qué no puedo encontrar, capaz, dar un pasito más? En vez de quedarme nomás con lo que veo. ¿Ves? Yo creo que hace falta como esa actividad contemplativa, de pararse y decir, wow, o sea, desde decir cosas tan simples como decir, la hoja es verde, y decir, la hoja cae. ¿Ves? Que al fin y al cabo está ahí el orden y el sentido, es el primer paso al sentido común, opino yo. No sé si estoy explicándome bien, ¿sí? Pero bueno, en fin y al cabo es recuperar ese hábito de la contemplación. No, lo que te quería preguntar justamente, me leíste la mente, porque una cosa que yo noto en mis pequeños alumnos es que esa falta de contemplación les cuesta entender entonces por qué existe Dios. No sé si vos también encontrás esa relación entre la falta de contemplación de la naturaleza, no de la naturaleza y de la ciudad misma, una relación de que hay un ateísmo por eso, porque no pueden ver la naturaleza. Sí, totalmente. Yo siempre me pasa que yo, también dando clases, me doy cuenta que hay una pizca de sentido común si le explicas las cosas, solamente que tienen que saber trascender, o sea, saber elevar eso y aplicarlo a todo. O sea, si yo le digo a mis alumnos, miren, si está el escritorio en medio del aula y yo entro a la puerta y digo, mira un rinoceronte, y todos los alumnos me dicen, no, evidentemente te tomaste algo antes de venir. No, ¿viste? Y yo digo, bueno, pero si justamente ese sentido común, que todos entendemos de que la mesa es una mesa y un rinoceronte, aplícalo en todo, porque el sentido común está en todo, ¿ves? Y yo creo que sí, que justamente eso es lo que limita, en este caso, entender la existencia de Dios, porque falta esa visión de lo, diría simplista, pero no es simple, es realista, al fin y al cabo. Sí. ¿No? Fernando, más temprano quisiera solamente que ampliaras un poquito, si podés, esto que comentabas antes, que para vos el mensaje final de estos tres autores es el hacernos cargo de las cosas. Sí, si podés eso, contarnos un poquito más. Sí, a ver, en el almuerzo estábamos hablando un poco de qué unía a estos tres autores, ¿no? Todo el que Lewis y Chesterton. Yo creo que esta vuelta un poco a la realidad, y creo que es hacernos cargo de las cosas, ¿no? Me parece que es un poco, me parece lo que marca esto, digamos. Y hacernos cargo de las cosas implica esto, digamos. Primero, tratar de enamorarme. Siempre poner el ejemplo de La Bella y la Bestia, ¿no? Las cosas se aman primero o se convierten en amables para después cambiarlas, ¿no? Yo creo que ese es el gran mensaje, por lo menos que yo me quedo. Digo, me parece que es muy difícil que nosotros cambiemos la Argentina
si no la amamos antes, ¿no? Y pasa todo en la vida. Entonces creo que en eso crece el gran mensaje que nos deja, ¿no? Hacernos cargo de las cosas, pero amándolas, a pesar de todo. Y a pesar de lo que vemos, a pesar de los matices que uno podría hacer. Y creo que también en esto fueron autores que plantearon un diagnóstico muy importante, pero que plantearon, como dijiste muy bien, Pancha, el tema del pronóstico, ¿no? Es decir, hay salud, hay salida, hay redención, hay luz. En esta tierra digamos, de penumbras hay salida, ¿no? Pero me parece que ese es el principal mensaje, ¿no? Hacerse cargo de las cosas, en el sentido de amarlas y a partir de ahí, bueno, ver cómo las mejoramos, ¿no? Porque si no, nos ponemos como testigos, somos meros espectadores, claro, y las cosas así no van a cambiar nunca. Y creo que estos autores se hicieron cargo, ¿no? Y se hicieron cargo notablemente, ¿no? Así que me parece por ahí va la... Sí, yo creo que se alcanza. La pregunta es para Fernando. Gracias. Son dos preguntas en realidad. La primera es, la verdad es que tal vez me distraje y no recuerdo que hayas mencionado que La taberna errante pueda ser considerada como una novela policíaca. ¿Tú lo consideras? No, perdón, pero más bien me quiero referir, no lo vi o tal vez me distraje mucho. Pero ¿consideras que La taberna errante pueda ser considerada como una novela policíaca? Me parece que por cómo has planteado el tema, podría parecer. Puede ser que promueva los tópicos, promueva esto, el bien común, promueva, pero no necesariamente tiene la categoría de relato policial. Ok, perfecto. Habría que discutirlo, ¿no? Ahora están pensando, pero habría que verlo. A ver, que promueve estos tópicos seguro. Y diría que mucho más. Claro. Tiene muchísimas cosas más realistas, pero no sé si la consideraría propiamente un relato policial. Digo, que la figura el tema del enigma, el tema del misterio, el tema del método, la resolución del enigma y el investigador. Como que hay 2 o 3 puntos en el relato policial que basan el relato policial. Por eso el hombre que es un jueves, ahí uno entra en duda, si bien lo plantea como un relato, pero en realidad no. Es mucho más complejo que un relato. Ok. Y la segunda pregunta es, ¿hay algún punto en el cual Chesterton mencione qué es exactamente para él el bien común? No, que así que lo explico, lo desarrolle, no. Me parece que es preocuparse o hacerse cargo de la ciudad, me parece. Okay. Eso, recién en una ponencia, una profe lo decía, que me pareció muy lindo esto de la belleza de la ciudad, porque muchas veces la ignorancia por la tradición y demás. No, él también estaba enamorado de la ciudad. Y él veía cosas hermosas en la ciudad. Y termina haciéndose cargo. Yo creo que el mismo pasa un poco por ahí. Hacerme cargo de lo cotidiano, del día a día, digamos. Y esa parte, la última parte que puse que me encantó es esto del pesimista que tarda mucho en darse cuenta de lo hermoso que son las cosas. Entonces tiene que ser un defensor que aclare y reivindica un poco más las cosas. Muchas gracias. Sí, una pregunta más que nada que quiere enlazar a los dos. A mí, bueno, algo que empecé como a leer a Chesterton por el Padre Brown, claramente. Y algo que me impactó, bueno, eso quisiera como que me ayuden, es esta yo llegué como a interpretar que el Padre Brown es como una síntesis, bueno, lo has dicho, de su vida misma, pero que también hay si bien es un relato policial, pero está cargado de realidad, digamos. O sea, uno tranquilamente podría pasar eso, ¿no? Por eso, bueno, es un relato policial. Pero a la vez está cargado de poesía, justamente, porque aprende a contemplar la realidad. Mi pregunta es esta. ¿Cómo en esta sociedad tecnocrática, justamente, cómo poder tratar de enlazar, ustedes cuáles ven por ahí los caminos, de lo técnico y científico meramente, desde lo poético, ¿no? Como esta poética de lo trascendental. No sé si me explico. Gracias. Bueno, muy buena la pregunta, padre. A ver, creo que un poco está pasando actualmente con el actual debate de inteligencia artificial. No sé si va un poco por ahí la pregunta. Yo creo que ahí no lo puse, pero creo que hay otra razón de relato policial, es que estimula un poco el razonamiento, ¿no?
En el relato policial hay algo muy interesante que es, un poco lo que decía Borges, no importa el por qué, sino el cómo, que es cómo yo resuelvo el enigma, digamos. Entonces hay toda una preocupación por el develamiento del enigma a través de un procedimiento. Es un poco lo que yo estoy trabajando actualmente en la universidad, que es el razonamiento jurídico en Arthur Conan Doyle y en Chesterton, viendo cuál es el método, ¿no? Arthur Conan Doyle, con Sherlock Holmes, él planteaba el método deductivo, ¿no? Que tiene toda una connotación jurídica también y lógica, ¿no? Porque la conclusión se desprende necesariamente, con lo que usted dijo muy bien, en el padre Brown esto no aparece porque él es consciente de la complejidad y lo insondable del hombre, que tiene una naturaleza que es inabarcable. Es un microcosmo, con lo cual es imposible analizarlo. Pero creo que el relato policial tiene algo muy interesante que es, primero, que promueve la razón, pero también muestra los límites de la razón, que es un poco el gran mérito del padre Brown para mí, que es lo que estoy estudiando ahora. Que en Sherlock Holmes no es que no aparezca. Sherlock Holmes siempre, no sé si se acuerdan, estudió en Escarlata, cuando él se juntan con Watson y demás, y él hace una lista de todas sus capacidades, y él pone poesía 0, literatura 0, filosofía 0. Claro, entonces esto está adrede, me parece a mí, porque fíjense que justamente esas 3 herramientas, que usted dice, padre, muy bien, las tenía otro inspector, que era el inspector Dupin, que era el inspector de Edgar Allan Poe, que es un poco el iniciador del género. Ahí también hay una discusión, quién lo inicia, no importa, pero el inspector Dupin era matemático y poeta. Entonces tenía las dos vertientes, tenía esa capacidad racional deductiva, pero era consciente de los límites de la realidad y los límites de la razón, que justamente el poeta aparece acá justamente con eso. Que después, en El poeta y los lunáticos, esto se ve notablemente en Chesterton, lo desarrolla mucho más esto, ¿no? Pero creo que uno de los méritos del relato policial es eso, ¿no? Me muestra, primero, la importancia del razonamiento, de la razón, el valor de la razón, pero también el misterio de la fe y el valor de la poesía y los límites de la razón, ¿no? En el primer cuento, que es hermoso, que es la Cruz Azul del padre Brown, hay una parte que Flambeau, cuando dice, pero ¿cómo me descubriste? ¿Cómo me descubriste si estaba vestido de sacerdote? Aparte, Flambeau era una persona con mucho conocimiento. Es más, el inspector que lo estaba buscando nunca pensó que no era sacerdote porque hablaban de teología. Es más, el último diálogo era de teología pura. Y le dice, me di cuenta porque desmereciste la razón. Y para hacer buena teología hace falta buena razón. Con lo cual ahí, para su vez, ahí viene la otra cuestión. El padre Brown era consciente de esto, pero era consciente también de los límites. Por eso también hay cosas que resuelve por una mera intuición o por un razonamiento aductivo o inductivo. Es decir, no necesariamente había una conclusión razonable. Entonces muestra esto de que el dilema moral también implica un ámbito de racionalidad. Un poco lo que plantea el padre Sepich, ese libro de ética que recomiendo siempre, que me parece que es una joya, cuando él hablaba del dilema moral, ese ámbito de irracionalidad que tiene la vida moral, ¿no? Entonces yo creo que ahí la superioridad del padre Brown está en esto. Que justamente cuando le encantaba tanto Edgar Allan Poe como Arthur Conan Doyle, le gustaban los dos autores, ¿no? Pero cuando ponía en comparativa a Dupin y a Sherlock Holmes, él decía Dupin era superior. ¿Y por qué? Porque era poeta. Y él dice, si hubiera sido poeta, hay otra parte que es buenísima, en El signo de los 4, Watson, no sé si se acuerdan, se termina enamorando. Entonces Sherlock Holmes se enoja, porque justamente su camarada, su amigo, se enamora y él no está para esas cosas. Entonces hay un diálogo que él le dice, pero estoy enamorado, a partir de hoy no te voy a acompañar más. Entonces se enoja. Entonces dice, ¿por qué te enojas? Y dice, no es que me enoje, pues yo esta cosa de amor no entiendo. Entonces dice Chesterton, si Sherlock Holmes hubiera estado enamorado, hubiera entendido un montón de más cosas. Es decir, no solo con poesía o con siendo poeta, sino se hubiera enamorado, hubiera conocido más. Entonces, uniéndolo con lo que usted dice, padre, de la tecnología, yo creo que el relato policial también agrega esto, ¿no? Me permite tener un buen, digamos, pedagogía o enseñanza del razonamiento, pero también de los límites de la razón. No sé si respondí algo, pero está. Bueno, sí, complementando un poco lo que dijo el profesor, al fin y al cabo, y todas las cosas que tienen que ver con la belleza, el amor, exigen conocer los límites y por lo tanto exige una postura, como decía recién, humilde. Que creo que eso es principalmente lo que falta, esa humildad de entenderse que a pesar de que somos extraordinarios en cierto sentido, también nos falta un poquito, todavía no somos perfectos, al fin y al cabo. Y bueno,
creo que lo que hace Chesterton lo menciona, creo que el primer capítulo de la discusión de la esfera y la cruz habla un poquito de esto, trata un poquito de este tema, por eso los recomiendo que lo lean. Pero eso, de entender que al fin y al cabo somos finitos, ¿sí? Y por lo tanto la humildad es dejarse... justamente dejarse asombrar, dejarse sorprender de cosas que todavía son enigmáticas para nosotros. Incluso, creo que lo menciona en Ortodoxia, de decir que tanto en los cuentos de hadas, que abrís la puerta y es un misterio lo que hay, en la vida real también. En cierto sentido es un enigma lo que hay, porque uno lo puede presuponer y todo, pero al fin y al cabo es la confianza de que va a pasar de cierta manera, ¿ves? Pero hay un enigma, un misterio ahí en el medio de las cosas. Y el hombre tiene que entenderlo de ese modo. ¿Se entiende?